tema que hemos hablado mucho, por ejemplo, que tiene que ver con Puebla, por ejemplo, y es sobre el fraude de los Jenkins, el fraude de Derbez y el fraude que se orquestó en la UDLAP, una de las universidades privadas más importantes de México. Hay que recordarles que la Universidad de las Américas Puebla durante muchos años ha llevado el estandarte de ser una de las mejores universidades, después de la UNAM muchas veces. Entonces, UNIVAN como universidad pública, pero en el caso de la UDLAP, pues, como universidad privada. Esta universidad, nosotros logramos entrevistar, le mando un gran saludo porque nos ve de los espacios sin censura, al abogado del demandante principal, que es el hijo mayor de los Jenkins. Y es una situación compleja y es una situación que ya está siendo observada por la Unidad de Inteligencia Financiera con lo que corresponde a Luis Ernesto Derbez, el todavía rector. El problema aquí es que no se ha entendido la gravedad del asunto y no se ha entendido cuál es el problema. Muchos dicen, es que solo es una universidad privada, es solamente ¿por qué le damos tanto tiempo a una universidad privada? Yo esto lo voy a catalogar, lo voy a decir muy simple, es algo similar a la estafa maestra, si no es que peor, pero con recursos privados. Así lo vamos a entender. ¿Por qué peor? Porque hablamos de 720 millones de dólares. Casi 14 mil millones de pesos que se habrían desviado de este fideicomiso destinado para la educación de hombres, mujeres de Puebla y de otros estados que llegan a la Universidad de las Américas Puebla. Hay que recordarles también que Puebla es una de las capitales, así no es por presumir, pero mi estado, es una de las capitales educativas más grandes. Es de la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, representan los estados más universitarios que existen, los estados en donde hay más universidades, donde hay más oportunidades para los universitarios y también los que tienen una mayor cantidad de universidades privadas, y ahí también hay un tema. Muchas veces estas universidades, y el caso, por ejemplo, lo veremos con esta, que es administrada por la Fundación Jenkins, estos recursos, estos 14 mil millones de pesos, están destinados por su dueño, por el creador de esta fundación, por el que orquestó la creación de esto, para los alumnos. El problema es que los hijos, algunos y herederos, no han logrado entender que no es para ellos. Todo parte de una herencia que no les corresponde. Como ellos quedaron muy bien, y esto se los explico, más o menos en el canal van a encontrar la entrevista con el abogado del hijo mayor, que es quien está demandando a sus hermanos y a su madre incluso. El problema empieza porque no hay una herencia, ¿no? ¿Cuál fue la herencia? La herencia fue para la fundación. Como a ellos se les dejó en vida con un muy buen estatus, con un nivel de vida bastante aceptable, con propiedades y demás, la Fundación Jenkins se crea justamente para que todo el dinero que se había generado de la familia Jenkins que cayera ahí y que ese dinero, que sería lo que algunos de los familiares consideran de su herencia, sea llevado y sea destinado a la educación a través de la Universidad de las Américas Puebla. Pero han roto varias cláusulas originales de esta herencia con el paso de los años. Se han llevado o intentaron llevarse a la Universidad de las Américas Puebla la sede, por ejemplo, la sede de la Fundación Jenkins, a Guadalajara, cuando la sede tendría que estar en Puebla, porque así se estipuló en la herencia que se deja, si así lo quieren llamar, en esta que es la última voluntad del patriarca de los Jenkins. Posteriormente hacen una triangulación de recursos y también crean empresas. Intentan a través de abogados y de empresas fantasma llevarse el dinero y llega el dinero hasta Panamá. Entonces hubo una tergiversación de recursos, utilizaron empresas fantasma, utilizaron escuelas también y utilizaron esquemas que no están dentro de lo estipulado. ¿Y cómo se entera el hijo mayor de todo esto? Con un correo. A él lo destituyen de una forma bastante arbitraria. Y él se entera por un correo en el que una de estas empresas pues lo copia, le copia el correo sin querer y él lo revisa y se entera de todo lo que está pasando, inicia las investigaciones, nosotros tenemos los documentos, nos hizo llegar el abogado, y tenemos documentos que acreditan que tiene un amplio conocimiento de esto. Pero este es un problema que lleva años, y se ha acusado la intervención de distintas autoridades y se ha confundido esto que está haciendo el demandante principal, que es el hijo mayor de los Jenkins, con lo que está haciendo un nuevo patronato.
hay dos patronatos, uno de ellos es el que llevarían los demandados y otro patronato es uno que entra, que le da como cabida justamente por una orden judicial a lo que está pasando y destituyen a Luis Ernesto Derbez y entonces nombraron a Armando Ríos Peter como rector. Es un asunto un poco enrollado, por si así lo quieren ver, que solamente se retomó en medios nacionales cuando se rumoró que había intervenido la Guardia Nacional, algo que fue falso, que se desmintió justamente en el quién es quién detrás de las mentiras de la semana. Y aquí quiero que continuemos justo con esto, porque hoy se lo plantean al presidente López Obrador. Le preguntan que si esto será investigado, que si la unidad de inteligencia financiera está detrás de esto, y la respuesta es sí, sobre todo en el caso de Luis Ernesto Derbez, que por cierto es exsecretario, fue secretario de Relaciones Exteriores con Vicente Fox. Entonces, vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente sobre cómo ayudar ante denuncias de fraude por parte de algunos miembros de la familia Jenkins y de Luis Ernesto Derbez, que por una orden también judicial retoman el control del patronato. Pues vamos a ver cómo ayudamos. Corresponde a la Fiscalía y entiendo que este asunto lo están tratando en la Fiscalía de Puebla y creo que también en la Fiscalía General de la República. Pero vamos a pedirle a Santiago Nieto que nos ayude haciendo un trabajo de investigación y nos presente una recomendación. Muchas gracias. Y a partir de eso actuamos. No somos autoridad competente, pero sí podemos hacer una recomendación. Sí, lo sé, es lo que los poblanos nos decían. Sin embargo, sí necesitaban de su intervención porque ven que esto no avanza, como lo había comentado con el compañero anteriormente. Bueno, por otra parte, recordarles, y para actualizar esto más, hace unas 3 semanas aproximadamente, un juez también negó la entrega de las instalaciones de la UNLAP. Estamos en un limbo en la universidad y la preocupación que se tiene es, bueno, si estamos hablando de buscar ayudar a los alumnos, bueno, ¿qué está pasando con las nóminas? Porque se han retenido cuentas. ¿Qué está pasando con los alumnos? ¿Qué va a pasar con todos ellos? Bueno, la respuesta es que se va a destinar el dinero para los alumnos, se va a destinar el dinero exclusivamente para que no separaran la educación dentro de la Universidad de las Américas Puebla, pero esto es un limbo porque es un tema judicial que se debe de responder. Ya llevan a varias demandas, se han llevado varias hay varias cosas que se han ido tergiversando, hay varios abogados involucrados, hay una infodemia dentro de los medios porque no han diferenciado que una cosa es la demanda del primogénito de los Jenkins, que es el demandante principal hacia sus hermanos y su madre incluso, y otra cosa es el demandado o la demanda que hace el nuevo patronato, que es un organismo que instaura un juez en lo que se arreglan las cosas para sacar al patronato que está involucrado en estos desvíos y que incluiría la mano de Luis Ernesto Derbez. Toda esta información, si a ustedes les gusta ver, ampliar y todo, quiere saber qué es lo que pasó, les recuerdo que está en nuestro canal Meme Yamel y en The Mexico News, porque ahí tenemos, por supuesto, la entrevista con el abogado del demandante principal, que es miembro de la familia de los Jenkins.